Hola chicos, en este vídeo vamos a hablar de la clasificación de los números y luego veremos cómo hacer una fracción generatriz a partir de un número decimal. Por un lado tenemos los números enteros, que ya lo hemos visto, como el 2, el 3, o incluso fracciones, como podría ser 32 cuartos, que nos da el número entero 8. Por otro lado vamos a tener decimales exactos, significan que la parte decimal va a tener una cierta cantidad de números. Por ejemplo, el 0,5, o incluso podría darse el caso como 7,42135 y ahí se detiene el número. Seguiría siendo un decimal exacto, puesto que tiene 5 cifras decimales. Cuando hablamos de decimales periódicos, vamos a encontrar dos tipos, el periódico puro y el periódico mixto. Hablar de periódico significa que ciertas cifras se van a repetir, como ahora veremos. El decimal periódico puro, un ejemplo de él podría ser 3,5, donde el 5 es periódico, significa que todo el rato se va a repetir el 5. Es decir, sería 3,5, 5, 5 y así sucesivamente. También podemos encontrar que el periódico sea de varias cifras, por ejemplo 3,67, siendo el 67 el decimal periódico. De esta forma lo que tenemos es 3,67, 67, 67 y así sucesivamente. Por otro lado, vamos a tener decimales periódicos mixtos. La única diferencia con el puro es que antes de las cifras del periodo vamos a tener un número. Por ejemplo, podríamos tener 48, varias cifras, por ejemplo 5, 1, y ahora que empezaría nuestro periódico, que a lo mejor es solamente el 3. De esta forma el número es 48, 51 y ahora se van repitiendo 3, 3, 3 y así sucesivamente. Por último, tendremos números irracionales. Los números irracionales son aquellos que tienen infinitas cifras decimales, pero no tienen un orden, porque aquí en los periódicos, aunque tenemos infinitas cifras, sabemos que después de este 5 va otro 5, o que después de este 67 seguimos con 67. En cambio, el ejemplo más típico del irracional es el número pi, que sería 3,14, y las cifras que vienen después del 14 pues pueden ser cualquiera. No va a venir ni un 4 ni un 1, no sabemos qué viene después de ello. En esta segunda parte del vídeo vamos a ver cómo hacer una fracción generatriz a partir de un número decimal. Para el caso de los números enteros va a ser muy sencillito, aunque siempre podremos usar esta fórmula. Para el caso de los números enteros, si tenemos el número 4, basta con partirlo por 1 y ya tendríamos la fracción. Para el decimal exacto, veréis que si por ejemplo tenemos 2,3, que es un número exacto, pondremos el número sin la coma y lo dividimos por tantos ceros como tenga en el decimal. En este caso hay una cifra, por lo tanto sería 10. Por otro lado, el decimal periódico puro, que podría ser por ejemplo 4,3 periódico, va a ser muy sencillito. Ponemos el número sin la coma. Restamos todo lo que haya sin el periodo, es decir, en este caso 4. Y lo ponemos dividido tantos 9 como tenga el periodo, que en este caso es 1. Por lo tanto, nos quedaría 39 partido de 9. Para finalizar, el decimal periódico mixto, un ejemplo podría ser, por ejemplo, 4,31, siendo solamente el 1 el número periódico. Para nosotros calcularlo, la fracción, tenemos que poner el número completo, sin coma. Restamos todo lo que haya que no sea periódico, es decir, 43, porque estamos olvidando la coma. Partido todo ello de tantos ceros como haya en la parte decimal sin ser periódico y tantos 9 como haya en el periódico. Como vemos, en el periódico hay una cifra, un 9. Y entre el periódico y la coma hay otra cifra, por lo tanto un 0. Pues esa sería la fracción. Finalmente, los números irracionales, como no seguían una regla, no vamos a tener fracción generatriz.